Yate. Bueno. Ya está grabando Dante, así que empezamos. Listo. Bueno, ¿se ve ahí bien? ¿Me escuchan? Sí, sí, se ve bien y te escuchamos. Bien, bueno, les voy a contar un poquito en lo que he estado trabajando ya hace mucho tiempo, más de lo que querría porque todavía no he podido cerrar las ideas, pero creo que ya está bastante avanzado, que es un estudio sobre la forma y la abundancia de los vacíos en el universo. Bueno, yo comienzo con este chistecito que es medio clásico en las charlas sobre voids, que es que cómo a veces uno puede describir el universo solamente mirando lo que son sus agujeros, ¿no? En el caso de los quesos es como que es una imagen muy obvia, ¿no? Uno hasta se puede imaginar el sabor de un queso con solo mirar la forma de sus agujeros, y bueno, hay diferentes tipos de acuerdo a los agujeros, ¿no? Entonces, poco esa es la idea. Ahora, ¿por qué estudiar la forma y la abundancia de los voids, ¿no? Entonces le voy a tratar de dar un poquito la justificación de por qué estoy metido en esto. Bueno, por un lado, porque es interesante por el estudio de la estructura en gran escala, ¿no? O sea, sí mismo, la estructura en gran escala es un objetivo en sí, ¿no? Describir el universo y por qué las estructuras se forman como se forman. Y la forma de los voids es una pregunta interesante desde ese punto de vista. Pero también porque es relevante para tres test cosmológicos que se utilizan basándose en voids para determinar parámetros de los modelos cosmológicos o de los modelos de gravitación. Bueno, los tres test cosmológicos que son importantes para mí en este caso sería la distribución de tamaños de los vacíos, es decir, cuántos agujeros hay, de qué tamaño, a un dado tamaño, digamos, que esa sería la Void Size Function, PSF. Y bueno, en ese caso hay teorías que basadas en los parámetros cosmológicos te pueden decir cuál es la forma de esa distribución, y mediante el uso de esa forma de esa distribución también se puede medir en catálogos con galaxias cómo es la distribución de vacíos y hacer cosmología con eso, ¿no? Lo importante es que esa función de vacío, según el tamaño del vacío, se puede usar como un estándar ruler, ¿está bien? Entonces se pueden hacer test cosmológicos que utilizan esta idea de que yo tengo una escala física con un tamaño determinado, a un dado ángulo. Eso, por ejemplo, es lo que se usa en las Baryonic Acoustic Oscillations. Después, el segundo test importante es la cross-correlación con galaxias, que eso también se puede utilizar como estándar ruler, o sea, uno si mide la probabilidad de que una galaxia esté alrededor de un void, que eso sería la función de correlación, cruzada, void-galaxia, esa función tiene una forma determinada que si uno le consigue modelarla y midiéndola a diferentes rodajas en Redshift, uno puede aplicar un test cosmológico para determinar la geometría del universo, ¿no? Eso es el test cosmológico de Arco-Paczynski. No voy a entrar demasiado en detalle sobre eso, pero la idea es que es como un estándar ruler, ¿sí? Que uno puede usar a diferentes redshifts. Y después está la idea de que la distribución de elipticidades de los voids en sí misma tiene información cosmológica. O sea, si uno cambia el modelo cosmológico, los voids se hacen más o menos elípticos. Eso, bueno, deriva de un trabajo clásico de Seldovich del año 70, que Park y Lee reutilizaron en el año 2007 para mostrar que, bueno, que esta distribución de elipticidades depende de los parámetros cosmológicos. Bueno, entonces, nosotros hasta ahora siempre trabajábamos con una definición de void que es esta, digamos, básicamente lo que decimos, o por lo menos lo que hacen los identificadores que utilizamos mucho en el IATE, que desarrolló Nelson, Andrés, también Laura, es espaciar esferas en el espacio y calcular cuánto es la densidad integrada dentro de esa esfera. Si esa densidad integrada es menor que el 10% de la densidad del universo, nosotros decimos que esa región es candidata a ser un void. Y bueno, lo que se hace es inflar esas esferas hasta el tamaño más grande que se pueda conseguir y eliminar todas las superposiciones, ¿no? Uno no quiere
determinar en la misma zona más de una esfera. Entonces, de esa forma, uno a la región del void le trata de ajustar una esfera subdensa, lo más grande posible, y eso es lo que nosotros llamamos un spherical void finder, ¿sí? Que es parecido, si se quiere, a la gente que trabaja con cúmulos, a los boundary density maxima, los buscadores BDM de halos, ¿no? La ventaja de este método, bueno, son varias, después lo vamos a ver un poquito más, pero bueno, tiene que ver con los test cosmológicos que se hacen, ¿sí? Y en general siempre hemos trabajado con este tipo de identificación, ¿no? Entonces imaginemos que realizamos una identificación de este tipo en una simulación cosmológica, ¿no? Estos son resultados de un trabajo de Carlos Correa, que en su trabajo de doctorado, él mostró cómo la distribución de abundancia, lo que tenemos acá, no sé si se va a ver mi puntero o no, acá se ve lo que sería para un dado radio de estas esferas. Bueno, genial. O sea, para un dado radio, ¿no es cierto?, de estas esferas que definen los voids, vemos la densidad numérica de esas esferas en el volumen de nuestra simulación, ¿no? Esto sería la abundancia, ¿sí? Entonces, si nosotros medimos esto en espacio real, es decir, tenemos nuestra simulación y por lo tanto tenemos el tamaño, las posiciones tridimensionales de las partículas y de las galaxias en este caso, podemos determinar la abundancia de vacíos para esa muestra de trazadores que usamos, en este caso galaxias, ¿sí? Entonces esto sería la curva amarilla, ¿sí? Entonces vemos que son mucho más abundantes los void chicos y cada vez menos y más raros los void cada vez más grandes, ¿sí? Lo que Carlos hizo acá, por ejemplo, es ver que si nosotros ahora construimos lo que sería un catálogo sintético, un catálogo MOP, que sería imaginarnos que estamos observando este universo desde una dada posición, y nuestra determinación de las posiciones de las galaxias es a través del redshift y la ley de Hubble. Entonces, si utilizamos esas mediciones de redshift y de ángulo y las convertimos a megaparsecs asumiendo cierto modelo cosmológico, obtenemos estas curvas de colores, ¿sí? Un modelo cosmológico que nosotros asumimos para poder medir en una simulación, para poder medir en un catálogo real de galaxias, ese modelo se llama cosmología fiducial. ¿Por qué necesito asumir un modelo fiducial? Porque básicamente cuando uno mide tiene ángulos y redshift. Entonces si yo voy a pasear una esfera, esa esfera, ¿en qué métrica va a ser una esfera? Y es una esfera en megaparsecs y por lo tanto tiene que ser medida en un espacio en megaparsecs. Yo necesito convertir toda esa distribución de ángulos y redshift a megaparsec utilizando lo que se llama la cosmología fiducial. Cuando yo asumo una cosmología fiducial y mido, ahora vuelvo a identificar los voids como si estuviera trabajando con galaxias, lo que obtengo son estas tres curvas que están acá para tres cosmologías fiduciales distintas, ¿sí? La curva esta celeste sería la cosmología fiducial que coincide exactamente con la cosmología del box, o sea, con la que yo corrí mi simulación. Y esta es una cosmología en la que el parámetro de materia, omega mater, omega mater es menor, y esta es uno en el que el parámetro es mayor, ¿sí? Entonces, creo que lo dije al revés. Omega mater menor sería el rosado, omega mater mayor sería el verde. Entonces lo que vemos es que asumir diferentes parámetros cosmológicos mueve esta curva, ¿sí? Ahora, un resultado interesante del trabajo de Carlos fue que esta manera en que la curva de abundancia de los voids se mueve depende de manera analítica. Uno puede derivarlo utilizando, digamos, factores de corrección del tipo Alcock-Paczynski. Alcock-Paczynski fueron los autores de un trabajo clásico en cosmología que básicamente lo que dice es que si yo tengo un standard ruler en el universo a diferentes redshift, yo puedo, y ese standard ruler lo pienso como si fuera una esfera,
yo puedo, dado el tamaño de esa esfera en la línea de la visual, el tamaño en el plano del cielo, puedo definir parámetros que dependen de la cosmología, y de esa forma utilizar esa idea para poder medir cuáles son los parámetros cosmológicos. Carlos, utilizando esa misma metodología, deriva factores de corrección entre estas cosmologías analíticos que dependen del parámetro de Hubble, de la densidad de materia, y bueno, por supuesto de la densidad de energía oscura. Entonces, dependiendo de estos factores cosmológicos, bueno, en este caso, sumiendo universos tipo lambda CDM, o sea, con constante cosmológica, uno tiene que puede llevar todas las diferentes cosmologías a una sola. Esto es muy importante, porque eso quiere decir que yo podría medir esto en un catálogo real. El problema que uno tiene es que, aunque uno corrija el hecho de haber asumido una cosmología fiducial errónea, aún uno tiene una función de abundancia que es mucho más grande que la verdadera, que la que está en 3 dimensiones, ¿no? Y esto se debe a que nosotros estamos trabajando en redshift space. En espacio de redshift, nosotros sabemos que las estructuras, como tienen componentes de velocidad en la línea de la visual, eso distorsiona los mapas tridimensionales de galaxias, ¿no? Y bueno, lo que ocurre en el caso de un void es que un void se expande, entonces siempre va a haber componentes de velocidad de las galaxias en la línea de la visual que van a hacer que se van a sumar al flujo de Hubble, entonces nos van a dar que la galaxia que se está expandiendo, por ejemplo, en el extremo más alejado de nosotros, está más lejos en realidad de lo que debería de estar en redshift space, y si está expandiéndose hacia nosotros va a estar mucho más cerca de lo que debería estar en real space. Entonces lo que ocurre es que los voids se deforman y se alargan. Eso aumenta su volumen, y bueno, y Carlos en su trabajo, él también dedujo factores de corrección analítico que tienen en cuenta esto, utilizando, bueno, un modelo de cómo se expanden los vacíos. Si uno aplica ese factor de corrección analítico, uno corrige las abundancias, entonces uno puede llevar, en este caso, llevamos la abundancia tridimensional a la abundancia que observaríamos en un catálogo real. Entonces está bueno porque este factor de corrección depende de F sub z. F sub z es la tasa de crecimiento de estructuras a un dado redshift. Es el growth rate de estructuras a un dado redshift. Eso depende del modelo gravitatorio. Entonces, medir f de z es una manera, por ejemplo, a diferentes redshifts, es una manera de verificar la teoría de relatividad general con la estructura de gran escala. Y también aporta parámetros cosmológicos, obviamente. Entonces, bueno, con este factor uno puede medir, validar modelos de gravitación o de energía oscura, porque también de f de z también depende del modelo. Y si no, también acá con este otro factor uno puede determinar, con el factor de corrección por Arco-Paczynski, por el efecto geométrico, uno puede determinar los parámetros cosmológicos del modelo de fondo. Entonces, hasta ahí uno está muy interesado en estudiar lo que serían las funciones de abundancia. El tema es que uno necesita un modelo para esta curva amarilla. Entonces, producir un modelo para esa curva amarilla, bueno, eso ya se hizo hace ya varios años, y la respuesta teórica es hacer esto que se llaman los conjuntos de excursión, o la teoría de conjuntos de excursión. Esto es el principio básico que está en la teoría de Projector, que capaz que a algunos les sea familiar, que es lo que se usa para predecir la abundancia de cúmulos. Básicamente la idea es que si nosotros tenemos un campo gaussiano, como serían las condiciones iniciales del universo, y nosotros paseamos esferas en ese campo gaussiano con un dado radio, de un dado tamaño, la densidad que hay adentro de esa esfera, si yo voy variando el tamaño y voy aumentando ese tamaño, va a ir describiendo una caminata aleatoria que se llama markoviana, un proceso estocástico markoviano. Lo útil de esto es que ese proceso estocástico markoviano, uno puede predecir lo que se llama las probabilidades de que cruce una cierta barrera. Eso se puede predecir de manera analítica en la teoría de procesos estocásticos. Pero lo que está bueno es esto, que si nosotros en el universo, en un campo gaussiano, en condición inicial, sabemos que hay un cierto parche de materia que tiene cierta densidad, esa densidad
es mayor que cierto valor crítico, sabemos que esta masa va a colapsar gravitatoriamente y va a formar un cúmulo. Entonces la teoría de Projector lo que dice es, si yo puedo medir la probabilidad de cruzar estas barreras, esa probabilidad de cruzar barreras me va a decir cuántos cúmulos voy a tener en Redshift 0. Entonces yo voy a poder dar una teoría para la abundancia de cúmulos a Redshift 0. O sea, las funciones de masa que da Press-Unshected. En el caso de los voids es muy similar. Si esta caminata aleatoria cruza cierta barrera, es decir, que este parche es subdenso, va a ser suficientemente subdenso cuando cruce esa barrera, de manera tal que sí o sí va a terminar vaciándose y va a terminar formando por expansión un void a Redshift 0. Bueno, eso es muy rápidamente lo que es lo básico de los exclusion set para voids, pero tienen varios problemas. El primer problema principal es que el primer modelo que se hizo, que es el de Seth y Vandenberger en el año 2003, predecía 10 veces más voids de lo que en realidad uno mide en una simulación. O sea que había ahí bastantes problemas. Entonces la gente dice, bueno, ¿cuáles son los problemas que puede haber? Y una de las cuestiones que se dicen es esta hipótesis de aislación, que un void se expande solo en el universo, si eso podía ser un problema, ¿no? Por otro lado, este factor 10, que en realidad es con respecto a Spherical Void Finders, como lo que yo le describí, o sea, encontrar voids con esferas subdensas, también uno sabe que los voids no necesariamente son todos esféricos y redondos, entonces uno puede estar subestimando el volumen de una región al tratar de ajustarla con una esfera, ¿no? Uno inscribe una esfera dentro de una forma diferente. Y bueno, en un trabajo de Jennings, más nuevo, ella lo que dice es, bueno, otra de las cosas que ocurren es que los voids no se forman aisladamente, que es justamente la hipótesis que la gente más duda le tenía, porque dice, claro, los voids se tocan entre sí, los voids se expanden y entre sí se restringen y se deforman, y esas cuestiones pueden hacer que afecta a ambos lados, afecta tanto la identificación, pero por otro lado afecta a la teoría. Escuché que hay una pregunta, pero no puedo leer el chat. No, Mario levantó la mano. ¿Querés Si preguntarle querés ahora, Mario? Te escucho. Mario, si querés desactivar el micrófono y preguntar. Sí. Si no, bueno, seguí, a lo Bueno, mejor es para sigamos decir nada. nomás. Capaz que se apretó sin querer. Entonces, por esto también es interesante identificar void con forma, ¿no? Porque quizás estaría muy bueno verificarlo con el modelo de Jennings, ¿no? Y por otro lado, otro problema que se ve es que si uno utiliza los identificadores que son públicos con forma, porque hasta ahora tenemos los identificadores con void esférico, pero hay gente que ha desarrollado identificadores con forma, es decir, midiendo en el campo de densidad de la estructura en gran escala, medir lo que serían los puentes y definir estos puentes como las regiones que determinan la forma de esta región, entonces definir un void como algo libre de forma. El problema es que utilizan el campo de densidad diferencial. Y cuando uno ve esos voids, uno ve que son demasiados. O sea, ya decíamos que el modelo era demasiado con respecto a los voids esféricos, pero en realidad también estos son demasiado con respecto al modelo, ¿sí? Entonces, bueno, ya vamos a ver un poquito más esto acá. O sea, los identificadores que yo les mencionaba, estos identificadores públicos que no asumen ninguna forma para el void, lo que usan es el principio de divisora de aguas. O sea, uno agarra, tiene el campo de densidad de materia, y uno ese campo de densidad de materia le puede calcular un valor de densidad en cualquier punto, ¿no? Uno puede utilizar cubitos, o puede usar la teselación de Voronoi, como lo que usan esta gente, y determinar para cada punto en R3 cuánto vale la densidad. Entonces, lo que ellos dicen es, bueno, yo determino las cumbres, las máximos en esa campo de densidad, y encuentro lo que serían las cordilleras, que son divisoras de agua, ¿sí? Casi que suena como
como el conflicto con Chile por la frontera. Pero es eso, ¿no? Entonces yo encuentro las cumbres divisorias de aguas y detecto los valles donde esa agua se acumularía, ¿sí? Esta es la transformada tipo watershed que usa esta gente. Entonces, la ventaja que tiene eso es que la forma es libre y se adapta de manera natural a la geometría de la estructura en gran escala. Pero la desventaja que tiene es que uno no puede asegurar que ese valle sea un valle subdenso, ¿no? Nosotros sabemos que cuando nos vamos al norte, vamos a Salta o vamos a Catamarca, hay valles que están mucho más altos que la ciudad de Córdoba. Entonces, la ciudad de Córdoba sí es un void. Todos sabemos que acá se junta el smog. Pero porque estamos debajo, ¿no? del nivel del mar. Pero en un altiplano, decir que ese valle es un void, en realidad es una región que está muy alta, es una región que está muy llena de materia. Entonces, ese problema se traslada cuando uno compara con la teoría de set de excursión, porque uno no puede asegurar que esa región cruzó la barrera de densidad. Bueno, en un trabajo de Roncón y Marul ellos muestran que hace falta limpiar todo eso, ¿no? Entonces, principalmente lo que ellos hacen es calcular para todos estos voids identificados con los identificadores públicos, cuánto vale la densidad integrada, y si esa densidad integrada no puede asegurar el cruce de barrera, los tiran, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hacen es limpiar los puntos estos amarillos en la función de abundancia a estos puntos cian que están acá. Y después el siguiente paso, que es el mismo que hacemos nosotros, limpian las superposiciones, porque algunas de estas esferas se pueden tocar entre sí, y eso le da la curva azul. Entonces, aparentemente con este método de limpieza, que básicamente de cada 10 voids mata 9, ¿sí? Ellos pueden construir una muestra que es comparable. Bueno, entonces ahí a mí me surgió un poco la pregunta de que si yo podía identificar en densidad integrada, porque cuando nosotros aplicamos esta librería, esta es una librería pública de Roncón y Maruli, que está dentro de lo que se llama la Como Bologna Lib, una librería muy útil para hacer cálculos y para muchas cosas. Cuando nosotros le corremos la librería a nuestros identificadores esféricos, como el de Laura, como el de Nelson, como el de Andrés, no limpia nada, porque todos nuestros voids son voids de densidad baja, todos nuestros voids satisfacen el criterio de shell crossing, y todos nuestros voids no están superpuestos entre sí. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo puedo hacer algo que se identifique en densidad integrada, pero que se haga que tenga forma libre? Bueno, el problema es que el problema está en la definición. Densidad integrada es justamente integrada en una región, integrada en un límite de integración. Entonces uno tiene que asumir una forma, o tiene que de alguna forma asumir algo para poder decidir el dominio de integración. Entonces, bueno, ese es uno de los problemas. Bueno, la otra motivación que les quería contar era el tema de hacer test cosmológicos con la función de correlación de voids. Este es un trabajo viejito que hicimos con Marcelo Lares y con Laura, en el que veíamos cómo era la función de correlación alrededor de los voids esféricos identificados en Sloan. Entonces, básicamente esto se tiene que pensar así: el void estaría en esta región, estas son distancias, así que son todas definidas positivas. Esta es la distancia en el plano del cielo, esta es la distancia en la línea de la visual. Entonces, la probabilidad de galaxias, bueno, es obviamente un agujero en el void, y empieza a haber una región donde se produce una pared de densidad, ¿sí? Y después vuelve a la densidad media del universo. Nosotros desarrollamos un modelo que describe cómo es esta función de correlación. Porque una de las cosas que ocurre es que en la línea de la visual tenemos de nuevo la redshift distortion, el problema de que las galaxias se mueven entre sí. Entonces, asumiendo un modelo de velocidad y asumiendo cómo son los perfiles de densidad, desarrollamos un modelo que ajustaba bastante bien a las observaciones. Entonces, la idea que surgió en la tesis de Carlos Correa, fue decir, bueno, usemos ese modelo para tratar de hacer cosmología con él. Y bueno, y uno de los problemas que uno tiene es que entonces uno va a querer ajustar esto de que el perfil en la línea de la visual de un void está afectado por la expansión de ese void, ¿sí? Y los posibles flujos de colapso alrededor de él, porque este void podría estar sobrecompensado, o sea, podría estar colapsando en las regiones externas, y entonces uno tiene que aplicar el modelo para describir cómo es la función de correlación en la línea de la visual, la función de correlación en el plano del cielo.
Entonces lo que Carlos hizo fue, en vez de hacer este modelo bidimensional como veníamos nosotros haciendo, él lo redujo a ajustar dos perfiles, el perfil en la línea de la visual y el perfil en el plano del cielo. Eso es conveniente, pero por muchísimas razones, como la covariancia de los datos, etcétera, no voy a entrar en detalles, pero uno de los problemas que nos encontramos al explicar eso es que no funciona muy bien el modelo. O sea, a nosotros nos funcionaba bien en Sloan, pero básicamente porque Sloan no tenía suficiente señal. En realidad, cuando uno va y le busca el pelo al huevo, y cuando uno agarra y mide en una simulación con suficiente densidad, se da cuenta de que las cosas no andan tan bien. Estas serían las dos mediciones de la correlación en la línea de la visual y en el plano del cielo en celeste. ¿Sí? Y lo que sería la línea a trazos, la línea a trazos blanca, ¿sí? Eso sería el modelo que naive, como nosotros veníamos aplicando con Marcelo y con Laura. El problema es que, claro, se ve que no ajusta nada, o sea, está todo mal. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, una de las cosas que ocurren es que nosotros siempre, cuando trabajamos en Regispace, nosotros identificamos void en Regispace y decimos, ay, voy a hacer la función de correlación entre estos voids y las galaxias en un cierto rango de tamaños. Yo tengo, por ejemplo, tomo voids que tienen tamaños entre 4 megaparsec y 6 megaparsec, por ejemplo, o entre 4 megaparsec y 10 megaparsec. Esos voids que yo identifiqué con esos tamaños en un catálogo real, en realidad, en un catálogo en Regispace, perdón, en un catálogo en Regispace, en un catálogo real a lo mejor son más chicos, porque el efecto de la Regispace Distortion los expande. Entonces, una primera precaución que uno tiene que tener en cuenta es eso, ver cómo cambian los tamaños de los voids, que es algo que ya discutimos, ¿se acuerdan cuando vimos la función de abundancia? Cuando uno tiene en cuenta cómo cambian los tamaños de los voids debido a la expansión en Regispace, uno obtiene el modelo de las líneas sólidas, este modelo con líneas sólidas blancas, que si se fijan, anda muy bien en el plano del cielo, ajusta bien la función de correlación en el plano del cielo, pero no ajusta para nada la función de correlación en la línea de la visual. O sea, seguimos teniendo problemas con las distorsiones en espacio de redshift. Entonces ahí es que nos quedamos tecleando con Carlos y dijimos, bueno, pero ¿por qué seguimos fallando en modelar las distorsiones en espacio de redshift? Tenemos un modelo para cómo se expande el void, cómo se mueven las galaxias, pero así todos seguimos fallando. Bueno, revisitamos la abundancia de los voids, ¿no? La función de abundancia de los voids. Entonces, ustedes imagínense, acá tenemos la distribución de tamaños según el tamaño del void en Regispace, ¿no? Entonces tenemos una función de abundancia. Nosotros vamos a hacer una función de correlación con voids que están entre 20 y 25 megaparsecs. Podemos calcular con los factores de corrección que ya había derivado Carlos, en qué rango estos voids estarían en real space. Y esto serían las líneas rosas, ¿sí? Entonces, supuestamente esta muestra debería venir de esta región. Pero haciendo un cierto macheo biyectivo entre los voids en real y en Regispace, si tenemos una simulación y tenemos catálogos mock, podemos hacerlo. Haciendo este mapeo, los voids que seleccionamos en Regispace, en un cierto rango de tamaño, su distribución en espacios reales es esta curva amarilla que está acá. Y no está centrada alrededor del lugar en donde supuestamente todos los voids deberían de expandirse si todos los voids tuvieran el mismo factor de corrección que ya habíamos derivado anteriormente. Casi que la mayoría está ahí adentro, pero existe unas alas de la población que serían voids que en real space son muy chiquitos, pero que en Regispace entran en este rango. Estos son voids que se overexpanding voids, o sea, son voids que se expanden demasiado rápido en Regispace y se meten adentro de tu rango, y estos serían la cola de voids que son demasiado grandes en real space, pero en Regispace entran en el corte tuyo, es decir, son voids que no se expanden o incluso pareciera que se contragieran en Regispace, ¿sí? Entonces esto los ponemos como UE under expanding, o sea que sigue habiendo, digamos, una cuestión ahí. Ahora, si nosotros estudiamos esta población de voids, bueno, acá este gráfico me quedo con nota, estos son los overexpanding, estos son los underexpanding, ¿no? Con esta notación B1, B3.
Si uno agarra estos voids que se subexpanden, estos voids que se sobreexpanden, uno encuentra que cuando los mira en real space, en la línea de la visual y en el plano del cielo, pero esta vez sin Redshift Space Distortions, uno ve que los voids que se subexpanden están alargados en el plano del cielo y contraídos en la línea de la visual. Y lo mismo ocurre, pero a 90 grados, para los que se subexpanden, ¿sí? Entonces, y si uno mira el campo de velocidad, esta sería la velocidad radial, o sea, la que realmente produce Redshift Space Distortions, uno ve que estos, los que se sobreexpanden, los V1, tienen una componente en la línea de la visual muy grande, ¿sí? Entonces, estos voids, que son pequeños en espacio real, pero que se meten adentro de tu corte, están con una componente de velocidad muy grande en la línea de la visual, que los expande, y por lo tanto los mete en tu corte en Redshift Space. Y lo inverso ocurre, fíjese, este mapa es casi el mismo, pero rotado a 90 grados, para los que se contraen o subexpanden. Entonces, ¿cuál es el mecanismo físico que está afectando la Redshift Space Distortion? Y bueno, lo que está pasando es que estos voids tienen forma, ¿sí? Estos voids están alargados en la línea visual, alargados en el otro lado, y eso tiene un efecto en la dinámica. Entonces, bueno, esa es una de las razones por la cual es importante estudiar void con forma. Bueno, nuestro identificador con void con forma es básicamente esto, o sea, es hacer lo que sería la identificación de void esféricos, como le venía describiendo antes, pero una vez que tenemos esta esfera de máximo volumen que ajusta a una dada región, lo que hacemos es agregarle correcciones a esta esfera mediante un algoritmo en el cual ponemos semillas sobre esa esfera, que sería esta cobertura que se llama cobertura de Fibonacci, o sea, en diferentes puntos ponemos una semilla que después vamos a expandir y vamos a tratar de inflar ahí una esfera de manera tal que el volumen conjunto de esa esfera sea menor que cierto límite, ¿sí? Y esto, una vez que lo hacemos para todas las semillas que están sobre una superficie, nos quedamos con el par de esferas que maximizó el volumen de manera más grande. Luego, a este cacahuate de dos esferas, le volvemos a hacer las coberturas de Fibonacci, quedándonos solo con las superficies, y volvemos a inflar hasta que encontramos la siguiente corrección máxima. Entonces vamos agregando esferas de a uno, de manera iterativa, hasta que no podemos inflar una esfera cuyo tamaño sea mayor que el tamaño mínimo de shot noise que tiene nuestra muestra. Esto es una prueba en una distribución random homogénea en la cual le hice un agujero gaussiano y corrí el algoritmo, ¿sí? Entonces, acá se puede ver cómo, bueno, va a ir llenando el espacio. Entonces, si nosotros corriéramos esto con un identificador de void esféricos, tendríamos muchos voids. De hecho, todos estos que están en rosa son void esféricos que identifica el identificador de void esférico. En cambio, el popcorn, que sería la unión de todas las esferas que yo fui expandiendo, identifica una sola región. Entonces, y además con el volumen correcto. Esa es una de las cosas. Bueno, este es un chistecito porque tengo la duda de si las proteínas estas que están en el COVID siguen la doble espiral de Fibonacci o no. Me gustaría saberlo, y si tiene alguna importancia o no. Pero mirando esto, viste, uno me hizo un chistecito diciendo, che, parece el COVID. Y sí, se parece, ¿no? En fin. Bueno, estos son los resultados para una simulación con 500 al 12 al cubo partículas. En materia, no sé si se ve muy bien con los colores, pero hay en celestito los que serían los void popcorns, y en amarillo los que serían los void esféricos, y más o menos lo que se debería de ver en este plot es que en todas las regiones donde hay voids, ambos algoritmos funcionan. A veces hay casos patológicos, obviamente, o que no se ven en este corte, pero en general es casi un 1 a 1. Bueno, y esto sería lo que es los valores de densidad integrada, o sea, de estos voids esféricos en este box de simulación. Recuerden, nosotros estamos pidiendo que los voids sean subdensos y que por lo menos tengan menos que el 10% de la densidad del universo. Este sería lo que sería el límite que imponemos en el identificador.
Y cuando yo calculo la densidad que efectivamente tienen los voids que identifica el popcorn, todos satisfacen el criterio, obviamente, por construcción, pero además tienen densidades más bajas. O sea, es como que además llenan de manera más eficiente el espacio y por eso la densidad disminuye aún más de lo que disminuye en un void esférico. No sé, es un resultado del identificador, no en sí mismo de la física. Y esto también es otro resultado del identificador, el número de esferas, el número de correcciones que uno tiene que hacer en términos de la frecuencia sigue una especie de power law. La mayoría está en una esfera, o sea que la gran cantidad de población de voids son esféricos, y el identificador de void esféricos es una buena aproximación, pero por supuesto la siguiente es la corrección 2, la corrección 3, etcétera, ¿no? El número de esferas. O sea que esto es un resultado solamente de lo que sería el método de identificación. Y este es el primer resultado interesante, físicamente hablando, que sería cómo dan la abundancia. Entonces, ahora estamos midiendo en una simulación, tenemos una simulación con la materia, puedo ir y correr el popcorn, puedo correr el identificador esférico y puedo compararlo con lo que se supone que me tendría que dar si yo pongo exactamente los parámetros cosmológicos que yo puse en mi simulación, ¿sí? Entonces, acá no hay ningún ajuste, acá es poner los modelos de excursion set y poner arriba la abundancia que me da los identificadores. Entonces, tenemos en celeste el popcorn, la distribución de tamaño del popcorn. Recuerden que el popcorn en este caso tiene forma, ¿no? Entonces no es una esfera, pero lo que uno puede hacer es calcular cuánto vale el volumen del popcorn y asignarle el radio de una esfera equivalente, de volumen equivalente, ¿sí? Esto sería el radio de volumen equivalente, ¿sí? Y en amarillo tenemos los void esféricos, o sea, los que realmente da el modelo. Esto sería la abundancia. Entonces, bueno, lo que vemos es, por un lado, este es el modelo de Jennings, que da perfecto, es el modelo que tiene en cuenta esta idea de que los voids no se forman de manera aislada, entonces deben de conservar el volumen, ¿sí? Porque se expanden entre sí y tienen que conservar el volumen total. Esto es lo que se llama el modelo BDN, da perfecto. El modelo de Seth y Van den Buyger da 10 veces más arriba, como esperábamos, ¿sí? En realidad da 9 punto no sé cuánto. Carlos hizo el cálculo analítico de la diferencia de esto, pero es casi 10. Acá yo lo dividí por 10, fíjense que da prácticamente lo mismo. Y bueno, lo que vemos es que hay un buen ajuste para los void esféricos en tamaños chicos, para los popcorn quizás no tanto, pero bueno, acuérdense que les venía hablando de factores 10 o de factores 100, dependiendo del identificador, así que dentro de todo esto sigue siendo un éxito. Y en tamaños grandes, el popcorn funciona bien. Esto porque básicamente lo que ocurre es que el identificador esférico subestima el tamaño de las regiones grandes. Y lo subestima agregando muchos void más chicos, ¿sí? En cambio, el void esférico los mergea, entonces termina modelando mejor el volumen. Bueno, entonces, el siguiente resultado que quería mostrarle es cómo es la forma de los voids. Una vez que nosotros tenemos nuestro popcorn descrito como una unión de muchas esferas que se superponen entre sí, bueno, uno puede, mediante un método Monte Carlo, calcular cuánto vale el tensor de inercia de este void, ¿sí? Básicamente eso se hace haciendo este calculito que está acá, ¿sí? Uno calcula el tensor de inercia de estas partículas random dentro de este volumen, ¿sí? Agregándole un peso a cada partícula random de acuerdo a cuántas esferas pertenece. Es una manera de calcular el tensor de inercia. Y entonces ahora, si uno diagonaliza este tensor, bueno, no se llama, yo dije mal, tensor de inercia, tensor de forma. Si uno agarra este tensor de forma y calcula los semiejes A, B y C, los semiejes mayores del elipsoide que mejor ajusta esta forma cuadrática, uno va a tener entonces lo que sería una estimación de la forma del void. Y uno puede hacer la distribución de cocientes de semiejes. Sería
el eje mayor es A, el eje intermedio es B, el eje menor es C. Entonces este sería intermedio sobre mayor, menor sobre intermedio. Este diagrama nos dice cómo son las distribuciones de formas triaxiales de estos elipsoides. Acá hay un corte en punto 8, que básicamente sería que el eje intermedio difiere del eje mayor en un 20%, por eso es 0,8 este cociente, y acá el eje menor difiere del intermedio en un 20%. Entonces, cuando el semieje mayor y el semieje menor este cociente es parecido a 1, quiere decir que el eje menor es el que es distinto y los otros dos son muy parecidos, tenemos un oblato, ¿no? O sea, como si fuera una chipaca, no sé cómo decirlo en español neutro, pero básicamente es una pelota achatada, ¿sí? Por los polos. Y si tenemos este cociente, el intermedio con el menor chico, y el mayor muy distinto entre sí, estos serían prolatos, o sea, cigarro, una banana derecha, no sé, una pelota de rugby. Y si ambos semiejes son altos, tenemos un esferoide, algo que se parece más o menos a una esfera. ¿Sí? Y cuando las tres cosas son distintas, bueno, son tres cosas distintas, triaxial. Lo interesante de esta distribución, que está puesta acá en colores, con estas celdas hexagonales, es que tiene una distribución cuyo pico, estas celdas rojas acá o naranjas, cuyo pico está en la región de prolatos. Yo le superpuse arriba los isocontornos de un paper viejito mío, mi primer paper, que fue mi trabajo final de licenciatura, donde puse la forma de los halos de materia oscura, ¿sí? Estas líneas. Entonces fíjense que los voids incluso son prolados como los halos de materia oscura. Los halos de materia oscura tienden a ser prolados, ¿sí? Pero prolados o triaxiales, digamos, pero además son más prolados aún, ¿no? Entonces eso resulta interesante porque es un resultado natural para la cosmología, que los picos raros en un campo gaussiano son prolados. Es un cálculo que hizo Bondan-Myers, que está basado más o menos en lo mismo que les comentaba de Park and Lee la vez pasada, que les conté que, bueno, la vez pasada, al principio, que les había dicho que Park and Lee habían desarrollado un modelo para determinar elipticidades de voids, teniendo en cuenta la cosmología. Bueno, la pregunta que entonces uno se hace es, bueno, si Bondan-Myers con el mismo tratamiento encuentran que son prolados, podríamos aplicarlo eso para el caso de los voids, y podríamos encontrar información cosmológica ahí, en este hecho de que son más prolados o no. Bueno, eso es una hipótesis que a nosotros nos gustaría trabajar. Bueno, otro resultado que les muestro es lo que sería un apilamiento de estos voids, rescalándolos de acuerdo al tamaño. Acá hay si ven acá hay como una región sombreada, redonda acá. Esto sería una esfera del tamaño equivalente a nuestro void. Entonces si yo agarro y calculo, dada la orientación de este void, dado el semieje mayor, que sería el eje acá, en vertical, y dado la separación en el plano perpendicular a ese eje mayor, que sería este eje que está acá, y cuento la cantidad de materia que hay, y apilo todos los voy rescalando de acuerdo a sus tamaños, ¿sí? Produzco este gráfico que está acá. Esto sería la densidad de ese apilamiento rescalado de acuerdo al tamaño del void, ¿sí? En cortes según su geometría, ¿sí? Recuerdan acá en este plot, habíamos dicho, teníamos prolados, oblados y esferoides. Yo puedo hacer este corte acá, perdón, ese corte ahí, y hacer esos apilamientos para los esferoides prolados, para los esferoides, para los elipsoides triaxiales, para los elipsoides oblados. Y obtenemos un mapa como este. Fíjense, una de las cosas que ocurre es que la mayor densidad de materia aparece en la dirección del eje mayor, y el campo de velocidad siempre tiende a torcerse en la dirección del eje mayor, ¿sí? En cambio, en la dirección perpendicular al eje mayor, en general el void se expande, la densidad se mantiene por debajo de cero, acá está la densidad media del universo, o sea que es como que tenemos una visión de que el void es deformado en la dirección del campo tidal, en la dirección donde tenemos más materia, y en esa dirección es donde las líneas de velocidad se curvan, ¿sí?
Esto es lo mismo que he visto acá. Acá yo le dibujé en flechitas, ¿no? El campo de densidad, de velocidad, perdón. Acá lo que hice fue directamente extraje las componentes de velocidad en la dirección del eje mayor. Perdón, esta sería la dirección perpendicular al eje mayor, ¿sí? Entonces sería la componente de velocidad de estas flechitas en esta dirección. Entonces yo ahora tomo producto escalar, esta componente, y la grafico acá. Entonces, como ven, esta línea acá roja sería la velocidad cero, o sea, básicamente llegamos al reposo, o sea, se han compensado el void, y por acá estos isocontornos azules más oscuros son incluso velocidades negativas, ¿no? Entonces vemos esto que la componente cilíndrica de la velocidad es negativa, acá hay un colapso de estructuras, y en esta otra no, la componente sigue siendo positiva y hay expansión, y habiendo un máximo de expansión en la dirección perpendicular, obviamente. Y esto es la otra componente, la componente de velocidad que apunta hacia el centro del void, pero en la dirección de su eje mayor. Entonces, bueno, ahí vemos básicamente que la mayor velocidad de expansión o la mayor velocidad del void se da en la región del void y cercana al void, se da en la dirección en la línea de la visual. O sea, perdón, línea de visual, en la línea del eje mayor. Y bueno, finalmente les dejo acá un plot de lo que serían los perfiles elipsoidales. Ahora imaginémonos que tenemos nuestro void, y a ese void le puedo hacer bines elipsoidales, y puedo calcular en esas cajitas elipsoidales cuánto vale la densidad de materia, ahora diferencial, pero en esos diferenciales de volumen. O sea, cuánta materia hay dentro de esos perfiles elipsoidales. Perdón, integrado, no diferencial. O sea, cuánta materia hay adentro de esos elipsoides concéntricos, ¿sí? Y uno puede separar, porque existe un gran spread de curvas, y de manera parecida a los resultados clásicos que nosotros habíamos obtenido con void, uno puede separar aquellos void que están sobrecompensados, que en algún momento de ese perfil elipsoidal que yo voy construyendo, la densidad integrada supera el límite cero. Esos voids, como el contraste de densidad es superior a cero, quiere decir que la densidad es mayor que la densidad media del universo. Cuando esa densidad es mayor que la densidad media del universo, esa región va a colapsar en momentos en el futuro, ¿sí? Entonces, si nosotros separamos esos voids de los voids que tienen su densidad integrada siempre por debajo de cero, o que se van compensando asintóticamente, uno ve que las curvas de velocidad son estas. O sea, acá tenemos la curva de velocidad que sería perpendicular a la superficie de este elipsoide. Ahora yo estoy calculando la curva de la velocidad, la componente de velocidad perpendicular al elipsoide. Uno ve que todos los voids en la región interna se expanden, pero los voids que están sobrecompensados en las regiones externas tienen componentes de velocidad negativas, es decir, entrante en la superficie de los elipsoides, ¿sí? En cambio, los voids que no se sobrecompensan se siguen expandiendo de manera asintótica, digamos, ¿no? Y bueno, estos son los perfiles de densidad. Por supuesto, acá hay una población de voids. Ustedes tienen que imaginarse que estas áreas que están mostradas acá es la dispersión del 65% de la población. Entonces hay a veces algunos voids que acá tienen densidad negativa, pero en algún momento de esta curva, acá hay una curva ruidosa por debajo, para cada void, en algún momento han superado cero, por eso están en esta nube amarilla, naranja. Bueno, les dejo con las conclusiones. O sea, las conclusiones principales hasta ahora de lo que venimos haciendo es que, bueno, el nuevo método de identificación define voids que son comparables con la teoría, con el conjunto de excursión, entonces eso está bueno. En la tesis de Carlos, que yo un poquito se la resumí en algunos slides, vimos cómo modelar las ratio space distortion tanto para la función de abundancia de voids como para la Void Galaxy Cross Correlation Function. O sea, por lo menos dos test cosmológicos ya sabemos cómo está funcionando el tema de las ratio space distortions, y sabemos que la forma es fundamental para eso, porque vemos que la forma de los voids es un reflejo del campo tidal a muy gran escala.
Nosotros un poco, incluso ya habíamos visto en un trabajo con Marcelo Lares, con Laura, con Andrés, que los voids, según sus modos de expansión o de colapso, correlacionaban con la Future Big Galaxy Structure, o sea, correlacionaban con las estructuras de alta densidad. Yo lo que estoy agregando acá es que ahora además tienen forma, y esa forma está orientada hacia esas regiones, está orientada hacia las regiones de alta densidad. Entonces, parece trivial, pero lo que estamos redescubriendo es que el campo tidal de la estructura en gran escala es fundamental para la forma del void y cómo éste se expande. Y bueno, y que esa forma obviamente correlaciona con el stream de galaxias. Entonces, cómo las galaxias van alejándose de los voids, que nos va a hacer falta para las distorsiones. Y bueno, la tarea, el trabajo que me queda hacer es revisar todos estos resultados, que si yo los hice en el campo de materia, justamente para poder comparar con los modelos, pero lo tengo que revisar en el campo trazado por halos, porque al final del día en un catálogo eso es lo que voy a observar, los halos donde se forman las galaxias, ¿no? Entonces, tengo que trabajar con halos. Y bueno, para poder explotar cosmológicamente la Boltzmann Function, necesito modelar el Galaxy Bias, porque si bien yo les había dicho que parte de las distorsiones dependen de growth rate, en ese growth rate, de estructuras que me serviría para testear, por ejemplo, modelo de gravitación o de energía oscura, siempre está el factor del bias de las galaxias. Entonces, resolver el problema de cómo es el bias de la galaxia alrededor de los vacíos es algo no trivial, hay muchos trabajos al respecto, porque bueno, las galaxias se comportan de manera distinta. Y bueno, mejorar el Gaussian Streaming Model, ese modelito que habíamos hecho inicialmente con Marcelo y que después Carlos lo pudo explotar mucho en su tesis, ahora tiene que tener en cuenta la forma de los voids, ¿no? Cómo el campo de velocidad de los trazadores se curva de acuerdo a la forma. Y por otro lado, también una cosa que me gustaría hacer es revisitar los trabajos clásicos que se derivan de todo esto de que hizo Seldovic en el 70, el de Park y Lee, el de Bonnie Myers, estos trabajos clásicos que dicen que la forma de los picos raros en densidad es prolada y que la distribución de esas elipticidades depende del espectro y por lo tanto de los parámetros cosmológicos. Me gustaría ver si utilizando popcorns yo podría, por ejemplo, determinar parámetros cosmológicos con las elipticidades intrínsecas. Así que bueno, eso es todo. Disculpen, no sé si le hice muy larga, pero bueno, estoy abierto a que pregunten lo que quieran. Gracias. Gracias, Dante. Te aplaudimos. Si Gracias, Lau. o yo sola, bueno. Y paro la grabación. Ahora detengo la grabación.